Los tests estadísticos nos permiten determinar si las diferencias entre dos o más grupos se deben al azar, y en última medida, realizar predicciones que pueden ser extrapoladas a la población. Hola, mi nombre es Diego Laví y esta es la elección del test estadístico. Para la elección de un test estadístico es fundamental conocer la naturaleza de las variables que estamos estudiando. Así, tendremos una batería de test estadísticos básicos para las variables cuantitativas y para las variables cualitativas. Si continuamos por este flujograma, podemos ver que también depende de la cantidad de grupos que estamos analizando. No es lo mismo comparar dos grupos que tres. Las muestras pueden ser pareadas o dependientes o muestras independientes. Una muestra pareada es la que un grupo está relacionado con el otro. Por ejemplo, en un ensayo clínico de diseño cruzado, los pacientes de un tratamiento se intercambian con el otro. Por lo tanto, las mismas personas estarán en ambos grupos durante todo el tratamiento y se considerarán como pareadas o dependientes entre sí. Lo mismo ocurre para los diseños de boca dividida, muy comunes en la odontología, o para estudios emparejados, o bien para el seguimiento de una misma muestra de pacientes en el tiempo. En las variables cuantitativas para tres o más grupos los compararemos mediante ANOVA, o análisis de la varianza. Si tenemos dos grupos, los compararemos mediante el t-test, ya sea para muestras pareadas o independientes. Sin embargo, nos queda realizar una última elección, dependiendo si los datos tienen una distribución paramétrica o no paramétrica. Es decir, será paramétrica si se ajusta a una distribución normal. Las muestras que siguen esta distribución paramétrica se compararán mediante t-test. En caso de no seguir esta distribución, se puede aplicar el test de Wilcoxon en el caso de las muestras pareadas o la U de Mann-Whitney en el caso de las muestras independientes. Existe además una variación no paramétrica para ANOVA, que es el test de Kruskal-Wallis. También existe una serie de test estadísticos avanzados, pero que por esta vez no serán tratados en detalle. Sin embargo, es importante tener en cuenta a los modelos de regresión, muy utilizados y muy mal utilizados en la literatura científica, que nos permiten hacer predicciones de la población a partir de datos que obtengamos de una muestra, siempre y cuando los estudios hayan sido bien realizados. Una forma de entender mejor los análisis estadísticos es haciéndolos. Acá tenemos los datos de un ensayo clínico aleatorio donde se evaluó la efectividad de las antocianinas con relación a la metformina, medido como la disminución de la hemoglobina glicosilada, es decir, un tratamiento para pacientes diabéticos. La hemoglobina glicosilada, se midió justo antes de iniciar el tratamiento y después de 2 meses de tratamiento, como se observa en los gráficos. Al iniciar el tratamiento, ¿eran diferentes los grupos? ¿Eran muy diferentes o eran más bien similares? ¿Cómo son las diferencias al final del tratamiento? ¿Cuál de los dos tratamientos era mejor o son similares? Para responder esto, haremos naturalmente un test estadístico. En este caso, necesitamos uno que compare los promedios de ambos grupos, en conjunto con su dispersión. Aquí les sugiero pausar el video e intentar identificar cuál es el test estadístico más adecuado. En efecto, tenemos una variable cuantitativa, que es la hemoglobina glicosilada, separada de dos grupos o tratamientos. Las muestras son independientes, ya que cada grupo de participantes se le asigna solo un tratamiento, es decir, es un diseño paralelo. Por lo tanto, la opción es el t-test para muestras independientes o bien la U de Mann-Whitney, dependiendo de si la distribución de los datos es paramétrica o no, lo que veremos a continuación. Este es el output o salida de un test estadístico. En este caso estamos utilizando R para hacer los tests estadísticos. En primer lugar, analizaremos qué ocurrió al inicio del tratamiento. El test de Shapiro-Wilk nos indica que la distribución es paramétrica. Esto podemos deducirlo debido al valor p elevado. Luego, ejecutamos el t-test, como habíamos dicho. Este nos entrega diferentes valores, pero para este nivel nos centraremos en el p-value. Este es de 0.3155. Si lo contrastamos con el valor de alfa, que lo recuerdan, planteémoslo en 0.01, o algunos podrían utilizar 0.05. Da lo mismo ya que esto es solo un ejemplo. Si lo contrastamos con el valor de alfa,
y nos damos cuenta que el valor de P es mayor que alfa. Ergo, aceptamos la hipótesis nula, es decir, no hay diferencias entre los grupos al inicio del tratamiento. Esto significa que la aleatorización fue correcta, ya que ninguno de los dos grupos comienza más sano o más enfermo que el otro, y los medicamentos son probados en igualdad de condiciones. Pero, ¿cómo sabemos si estamos cometiendo un error de tipo 2? En este caso habría que calcular la potencia estadística. Los invito a hacerlo y contrastarlo con el valor beta escogido para este estudio. ¿Lo recuerdan? 20%. Ahora, hacemos el mismo análisis, pero al finalizar el tratamiento. Nuevamente tenemos una distribución normal, pero el t-test nos entrega un valor P que es menor al alfa inicial de nuestro estudio, 0.01. Ahora sí rechazamos la hipótesis nula, o en otras palabras, existen diferencias estadísticamente significativas. ¿Les suena esto? Ahora podríamos hacer una tabla, o mejor dicho, tenemos que hacer una tabla con los resultados, con estos valores y otros que yo he calculado por mi cuenta, como las medidas de tendencia central, ya sea el promedio, medidas de dispersión, como la desviación estándar, y el intervalo de confianza al 95%. El tratamiento con antocininas muestra ser efectivo respecto al clásico tratamiento con metformina, reduciendo entre 0.31 a 1.83 unidades la hemoglobina glicosilada, como pueden ver en la diferencia de medias, esto con un 95% de confianza. Aunque recuerden, estos datos fueron generados artificialmente por mí, solo para generar este ejemplo de test estadístico. ¿Qué hubiese pasado si el test de Shapiro-Wilk nos entregaba un valor bajo el 0.05? La muestra hubiese sido no paramétrica, ¿no es cierto? Los invito a revisar el flujograma para identificar el test adecuado en este caso. Como un dato interesante y anexo, este test fue creado por William Seeley, un trabajador de la cervecería Guinness. El objetivo era probar diferentes fórmulas de cerveza y comprobar cuál era mejor utilizando herramientas matemáticas, y de esta forma desarrolló el t-test, o el test student como se le conoce también, ya que Seeley utilizó este apodo para publicarlo y no ser identificado por sus jefes. Ahora agregaremos un nivel de complejidad a este estudio, agregando un nuevo grupo, al que solo se le indicó hacer ejercicio. Por lo tanto, se evalúa la hemoglobina glicosilada nuevamente al inicio y después de 2 meses de tratamiento, en estos 3 grupos: pacientes diabéticos tratados con antocininas, pacientes diabéticos a los que se les indicó ejercicio y pacientes diabéticos tratados con metformina, el tratamiento clásico para la diabetes. Aquí pueden pausar el video e intentar llegar al test estadístico más adecuado que se requiere para comparar estas diferencias. En efecto, para comparar los promedios y sus varianzas, utilizaremos un test de ANOVA, que significa análisis de la varianza, ANOVA. Por lo tanto, comparará los promedios y la varianza de estos 3 grupos. Cuando observamos el output o salida de nuestro programa estadístico al inicio del tratamiento, vemos que el valor P es mayor que nuestro alfa planteado al inicio del estudio. ¿Aceptamos o rechazamos la hipótesis nula? La aceptamos. No hay diferencias estadísticamente significativas entre los grupos. Sin embargo, una vez que ha terminado el tratamiento, la hemoglobina glicosilada ha cambiado en uno de los dos grupos. El valor P es muy bajo. ¿Cuáles grupos son diferentes entre sí? Ya no puedo saberlo. Esta información es todo lo que me entrega ANOVA. Solo sé que uno de los 3 grupos es diferente al resto, o bien todos son diferentes. Simplemente con ANOVA no puedo saber más. Si queremos saber qué grupos son diferentes, tenemos que realizar un test post-hoc, es decir, un análisis posterior a ANOVA. En este caso, escogimos Tukey. Y podemos ver que las antocininas son estadísticamente diferentes a la metformina y al ejercicio. Y estos últimos no difieren entre sí. Ahora ustedes pueden hacer una tabla con los resultados de este test a modo de ejercicio para demostrar cuál de los 3 tratamientos era mejor. Ahora un nuevo ejemplo, en el que nos centraremos en 2 variables cualitativas. Compararemos las diferencias entre proporciones de diabéticos y no diabéticos que son fumadores y no fumadores. Esto nos permite establecer asociaciones entre las variables,
Por ejemplo, saber si fumar se asocia al desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. El test de Fisher se utiliza cuando alguno de los grupos el recuento es menor a 5. Cuando tenemos todas las celdas con un recuento mayor a 5, se sugiere utilizar chi cuadrado. El output de nuestro software estadístico nos muestra que el valor P es menor que alfa, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula. Aquí sería necesario calcular medidas epidemiológicas, como el odds ratio, para conocer la magnitud de esta asociación. Pero, sin embargo, podemos determinar inmediatamente que fumar es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. El p-value nos da ese valor, nos dice que la proporción es diferente entre diabéticos y no diabéticos. Sin embargo, si no calculamos medidas epidemiológicas como el odds ratio, no vamos a saber cuánta es ese riesgo, cuántas veces está aumentado el riesgo de desarrollar diabetes. Finalmente, veremos una forma de evaluar la correlación entre dos variables, no la asociación, la correlación. Esto se realiza entre dos variables cuantitativas. Para este ejemplo, evaluaremos la correlación del índice de masa corporal con la hemoglobina glicosilada. Al visualizar estos datos en un gráfico de dispersión, inmediatamente observamos una correlación directa. A medida que aumenta el índice de masa corporal, aumentan los niveles de hemoglobina glicosilada. Cuando calculamos el coeficiente de correlación de Pearson, nos encontramos con un valor de 0.88. Mientras más cercano este sea a 1, significa que la correlación es directa. Si este valor se acercara a 0, significa que no hay correlación, y si se acerca a menos 1, la correlación sería inversa, es decir, a medida que una variable aumenta, la otra disminuye. En este caso, nos da muy cercano a 1, una correlación directa. Bueno, finalizados los test estadísticos más básicos y más utilizados en la medicina, es importante recordar que un buen análisis estadístico no mejora los datos obtenidos de mala forma. Si entra basura, sale basura. Por ejemplo, en este estudio que se evaluó la asociación entre la enfermedad periodontal, es decir, la infección de las encías, y el síndrome metabólico, utilizando un elegante análisis de regresión logística. Sin embargo, los datos ingresados provenían del autodiagnóstico, haciendo que se invalide cualquier resultado posible. Escoger correctamente el análisis estadístico es un paso importantísimo para realizar una buena investigación. Sin embargo, hay muchos pasos críticos que llevarán al éxito de esta. Por ejemplo, la elección de una buena unidad de análisis, la significancia clínica, etc. Pero esos son temas que veremos en otra ocasión.